A ver cómo consigo solucionar el audio para que no se escuche ni el frigorífico ni la vecina. Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez os traigo un vídeo que es un complemento, digamos una segunda parte de un vídeo que ya subí, que era reflexionando sobre jugar en solitario. Y en esta ocasión, pues como os comenté, pues os vengo a recomendar unos cuantos títulos de juegos que creo que en solitario se disfrutan muy bien, que creo que pueden ser muy interesantes para empezar a jugar en solitario a juegos de mesa. Así que bueno, vamos a empezar. Aclaración inicial, ¿vale? No todos los juegos que van a estar en esta lista los he podido jugar. Sí que todos, si no los he jugado, los he bichado mucho. He visto partidas, sé de qué van, sé cómo funcionan, conozco gente que los ha jugado, me he informado sobre ellos para ver qué tal funcionan en ese abanico. Porque aunque a nosotros nos gusta jugar y jugamos a todo lo que podemos, al final la limitación física es la que es, y si hay algo a lo que no has podido jugar, pues no lo has podido jugar. Pero si no lo hemos jugado, pero la opinión común es que funciona súper bien, que es una pasada, yo lo he visto y me parece una pasada, simplemente que aún no he podido tenerlo en las manos, pues creo que es interesante que aún así os lo diga, porque puede ser interesante que lo conozcáis, aunque yo no haya podido jugarlo todavía. Dicho esto, pues vamos a empezar con la lista, que el tiempo se me echa encima y soy conocido por enrollarme. Vamos a empezar por el primero, que no es otro que este, Resistid. Hecho así, y no sé si lo voy a poder encuadrar aquí, así que igual estoy viendo algo horrible, pero ahí va a estar. Fíjate, el primero en la frente, este no lo he jugado, ¿vale? Pero es un juego que tiene muy buena pinta, y además está ilustrado por Albert Monteys, con lo cual, si sois un poco agradecidos y os gusta el tema de que os gusta comprar juegos simplemente por lo bonito que sean, este juego es una delicia visual. Este es un juego ambientado en la posguerra española, en el que tendremos que irnos enfrentando a espías franquistas. Tendremos que ir cumpliendo objetivos y en función de eso pues nos darán unos puntos u otros y obtendremos una victoria u otra, porque hay diferentes grados de victoria en función de si lo has hecho mejor o peor. Es un juego que es muy interesante y que, bueno, sí, además no es muy elevado de precio, es una cajita no muy grande, exclusivamente en solitario. Y bueno, yo, como digo, no lo he podido probar, así que no os lo puedo enseñar aquí, ni mostrar componentes, ni voy a poder subir partida. Pero si os interesa el juego y queréis saber más de él, en el canal de Legendary Games, anteriormente conocido como Crónicas de Marvel y Arkham, tiene un vídeo muy chulo en el que explica más sobre él y comentaba que quería subir una partida. No sé si a fecha de esto la ha llegado a subir todavía, o si al final no ha podido o lo que sea. Pero como poco ese vídeo en el que explica mucho más detenidamente y muestra lo que es el juego, está muy interesante. Otro juego, por supuesto, como no lo voy a decir, ¿cuál creéis que puede ser? Pues efectivamente, Marvel Champions. Marvel Champions es un juego que no es exclusivamente en solitario y permite de 1 a 4 jugadores. Pero es verdad que a 3 te quieres pegar un tiro en el pie y a 4 en la sesera directamente. A 2 funciona muy bien, pero como mejor funciona yo creo que es en solitario. Es un juego de cartas en vivo, como se llama, un LCG. Esto significa que cada cierto tiempo van saliendo nuevas cosas para ese juego que no son necesarias para jugar, pero sí que lo complementan. En este caso, pues héroes y villanos. En la caja base te trae una selección de héroes y villanos y que no sale el que tú quieres porque a lo mejor yo quiero a Hulk y Hulk no está en esa caja. Pues más adelante habrá un paquetito con Hulk para que puedas jugar con Hulk. Como digo, la piedra angular de este canal es Marvel Champions, así que os dejaré por aquí un vídeo, por si no lo conocéis, de iniciarse en Marvel Champions y un poco todo lo que tenéis que saber, por si os interesa saber más del tema, porque realmente es un juego que es una pasada. O sea, tú controlas a un héroe, es un juego cooperativo, todos contra el malo, y cada jugador pues tiene un personaje con unas habilidades concretas de ese héroe. Formamos un mazo en función de los aspectos que queramos potenciar, digamos. Si queremos potenciar defensa, recuperación de vida, pues utilizaremos protección, o jugar aliados y demás, o que sea más agresivo, pues utilizaremos unos aspectos u otros, que eso digamos que es más intercambiable, pero cada héroe tiene de por sí sus cartas base, que son las suyas y de nadie más, y tendrá sus habilidades y tendremos que aunar esfuerzos para derrotar al malo antes de que cumpla su plan. Un juego muy chulo, pero muy chulo. Tenéis, bueno, pues, es una pasada. Aquí en el canal tenéis vídeos a cascoporro, seguramente lo conozcáis, pero si no, os animo a entrar porque de verdad que es droga de la buena. Otros ejemplos de LCG, pues si os gusta ese rollo de un juego de cartas que me permita rejugar y que poco a poco vayan saliendo más contenidos para ese mismo sistema de juego que me gusta, pero concretamente Marvel no me gusta,
Pues hay dos ejemplos más y también son de Fantasy Flight Games. Uno es Arkham Horror, que es un juego muy parecido en reglas, pero con las suficientes diferencias para hacer un juego distinto, mucho más de terror, mucho más narrativo también, en el que asumiremos el rol de unos investigadores y tendremos que ir resolviendo diferentes, bueno, pues Lovecraft, ¿vale? Los mitos de Chulu, todo este tipo de historias, primigenios a cascoporro, aventuras y criaturas horribles por doquier, y la pérdida de cordura, pues también por doquier, porque, vamos, vais a morir en ese juego. Es un juego difícil, es un juego en el que se muere mucho, pero es un juego muy chulo también, en el que vas siguiendo una aventurita, y en función de las cosas que te vayan ocurriendo, pues te van a ir pasando unas cosas u otras en esa aventura. Es mucho más narrativo que el Marvel Champions, es decir, seguiremos pues esas aventuras y son mucho más guionizadas, la inmersión en la historia será mucho mayor, pero también será menos rejugable por eso, porque como seguiremos esa aventura, una vez que la hayamos jugado, pues sí, puedes volver a rejugarla, tanto en escenarios sueltos, no es necesario que los juntes, digamos, para hacer la aventura, o intentando sacar otros finales, o probar con otros personajes, se puede hacer y sin ningún problema y es rejugable. Pero es verdad que la parte de que te cuenten la historia, como ya la conoces, pues te va a perder un poco. También tenemos El Señor de los Anillos LCG, que lo reeditaron hace poquito, también de Fantasy Flight Games, en el que, a diferencia de los otros dos que manejamos únicamente a un personaje, aquí manejaremos a un grupo de personajes, de manera que tú te puedes hacer un mazo de hobbits, o un mazo de la comunidad, o un mazo de historias, porque no se basan solo y exclusivamente en las películas del Señor de los Anillos, sino que van mucho más allá. Hay campañas que no son de las películas. Hace poquito salió, o va a salir ahora, la de Angmar Despertado también. Pero bueno, no sufráis porque si solo os interesa por las películas, porque sois super fans, están las campañas que aglutinan, digamos, los diferentes escenarios de lo que sería la película, ¿vale? De la primera, de la segunda, de la tercera, y me parece que incluso del Hobbit también hay uno. Es un juego también más similar al Arkham Horror en ese sentido, en el que el juego se construye, o sea, todos estos LCG se construyen por escenarios, ¿vale? En el caso de Marvel, un escenario es un malo, en el caso del Arkham Horror, un escenario es una serie de situaciones, y en el caso del Señor de los Anillos, pues parecido, ¿vale? Entonces tú vas a poner el malo que toque o la localización que toque siguiendo las instrucciones que te va a indicar el propio juego y eso es un escenario. Y iremos jugando y a medida que avancemos por los diferentes escenarios iremos articulando esa aventura y sacándola de una manera o de otra. Yo no lo he podido jugar, me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo El Señor de los Anillos y la temática que más me gusta es la fantasía medieval, entonces si dos son 4. No lo he podido jugar, pero sí que es un juegazo. Y también juraría, según he leído, que es el juego más agradecido para jugar a 2 personas junto al Arkham Horror, ¿vale? De nuevo, en estos 3 LCGs, en el Marvel, en el Arkham Horror y en el Señor de los Anillos, se puede jugar desde 1 a 4 jugadores, pero a 4 la partida se hace muy pesada, a 3 pues un poquito también. A 1 y a 2 es como mejor funcionan, pero quizá el del Señor de los Anillos y el de Arkham como mejor funcionan es a 2. O al menos se recomienda si juegas solo, jugar como digamos a 2 mazos, a 2 manos, ¿vale? Que se suele llamar. ¿Se puede jugar a 1? Se puede. ¿Se puede ganar a 1? Se puede. Pero es un poquito más difícil porque, bueno, al tener a otra persona, pues digamos que la cantidad de cosas que puedes hacer, pues es mayor porque otra persona te está ayudando. Entonces se hace un pelín más fácil y como son juegos que requieren un poco más, tienen un poquito más de dificultad, pues por eso se agradece. Pero que como juegos en solitario funcionan muy bien los dos, vaya. Otro juego es el Raxon, ¿de acuerdo? Un juego en el que asumiremos el papel de diferentes personalidades. Puede ser alcalde, un bombero, una periodista, una enfermera o médica o algo así. No sé, creo que una doctora había. Científico, un militar, en fin, diferentes roles, cada uno con su serie de habilidades, y tendremos que gestionar un apocalipsis zombie. Está ambientado en el universo de Dead of Winter, que es otro juego de mesa también de zombies, pero aquí tendremos que ir, es un juego mucho más táctico, en el que tendremos que ir levantando diferentes cartas, intentar descubrir cuáles son los ciudadanos que aún no han sido infectados y con las habilidades de nuestros personajes evacuarlos, antes de que la infección se propague tanto que los humanos se conviertan en zombies y la situación se descontrole. Además tendremos un macito de cartas como de aventura que iremos sacando y nos plantearán situaciones en las cuales tendremos que tomar una decisión y digamos que eso potenciará más que el juego tire para un lado o para otro. Tendremos un marcador también de riesgo que irá aumentando a medida que avance el juego. O sea, tiene un sistema bastante curioso y como juego para solitario está bastante bien porque es casi una especie de puzzle de ver cómo utilizar bien tus habilidades y o estructurar y controlar la situación en el tablero antes de que se te descontrole, se te vaya todo a tomar por saco porque son zombies y es muy fácil que se te descontrole. Otro juego, está además también baratito, es Mazmorra de una carta.
carta. Es un juego muy sencillo y ligero en componentes, además tiene una cajita pequeña, así que es muy fácil de transportar, en el que con unas reglas muy sencillas tendremos que ir mejorando nuestro personaje y superar las diferentes pantallas de esta mazmorra como si fuera un videojuego. Además tiene una estética muy bonita, tiene como un rollo pixel art y a nivel de diseño es una pasada porque realmente con una carta y 4 dados te soluciona el juego entero. Simplemente dándole la vuelta y con una serie de numeraciones te va a definir si estás en el nivel 1 lo que tienes que hacer, si estás en el nivel 2 lo que tienes que hacer. Es una de esas cosas que dices como diseñador es una genialidad, pero es que además el juego también es muy interesante, además es muy bonito, es muy ligero, te lo puedes llevar a cualquier sitio, se presta a partidas rápidas, está muy bien, realmente. La verdad que está bastante chulo y como cosa de empezar y como tiene ese parecido a un videojuego, quizá te entre más fácil por ahí, porque es algo que tú ya conoces. Escalamos un poquito esta premisa, un pasito más y tenemos el Mini Rogue o Mini Rogue, un juego en el que coge la mecánica de los roguelike, que tendremos un personaje y tendremos que ir potenciando sus habilidades y sus stats, pasando cíclicamente por las diferentes localizaciones para ir potenciando y conseguir superar al malo final. Es un juego en el que las cartas, es un juego muy pequeñito también, tiene, no sé si son 21 cartas o algo así, incluso hay una versión print and play de 9 cartas, que es como una versión demo, digamos, del juego completo, que podéis descargar de manera legal, gratuitamente, podéis imprimirlo vosotros, también, ya sabéis que por aquí os dejo un tutorial sobre cómo maquetar y demás, por si no lo habéis visto, os lo vuelvo a poner aquí para que sepáis cómo podríais maquetar esto para imprimirlo y así lo probáis vosotros mismos. Porque es un juego muy interesante, con muy poquitas cartas, digamos que te establece como un cuadrado de 3x3 cartas y tú siempre vas a empezar arriba a la izquierda. Te puedes mover solo hacia abajo y a la derecha, una vez en cada turno, digamos, ¿no? Tú te vas a mover y vas a descubrir la habitación en la que estés. Y en función de la habitación en la que estés, pues te van a pasar unas cosas u otras. Puede ser un mercader, puede ser un enemigo, puede ser una hoguera, puede ser una trampa. Entonces tú, con las habilidades de tu personaje, pues tendrás mayor o menor predisposición a superar esas pruebas o a conseguir objetos que te beneficien. Bien pueden ser más comida para soportar los diferentes días porque nos iremos agotando a medida que descendamos en la mazmorra y necesitaremos comida. Bien puede ser armadura para resistir mejor los daños, mejor equipamiento, bien puede ser oro para comprar más cosas, pociones y demás. Por supuesto también ir mejorando a medida que subamos de nivel para poder tener más ataque, más daño y demás. Y se trata de ir haciendo cíclicamente ese recorrido. Empezamos arriba a la izquierda y cuando lleguemos abajo a la derecha volveremos a recoger, barajaremos, volveremos a hacer ese tablerito digamos y bajaremos un nivel en la carta de mazmorra. Al final de cada nivel de mazmorra habrá un mini boss y cuando superemos todos los niveles de mazmorra habrá un último nivel en el que será el boss final. Entonces es un poco ese ciclo de papam, ir mejorando poquito a poco y llegar al boss y decir, ahora me enfrento a ti. Una mecánica muy chula, si os gustan los roguelike lo vais a disfrutar, además es muy poquito de componentes, pequeñito que se puede llevar a todos sitios. En solitario se disfruta muchísimo, pero se puede jugar a 2 también, por si os apetece probar con otra persona o enseñárselo a alguien. Y como digo, a España aún no ha llegado, pero me parece que llegará en breve. Y si no, como poco, tenéis la versión Print and Play, que esa sí que está en español, creo, que podéis descargar gratuitamente y probarlo. De verdad, un juegazo. Y de nuevo, si cogemos esta misma premisa y la escalamos un poquito más y le cambiamos la mecánica, tenemos este One Deck Dungeon, de la cual ya hay partida en el canal, que podéis ver si os apetece. Os lo dejo por aquí, de los primeros vídeos salió un poco así, pero os puede dar una idea de cómo es el juego. Es un juego que tampoco salió en España, tristemente. No sé si hay planes para que salga, pero bueno, sí que se puede adquirir de importación en inglés. Y también hay una versión Print and Play traducida al castellano, que esa es la que visteis en el canal. Que podéis sacar la versión Print and Play y jugarla vosotros en español si es que no domináis el idioma o se os sale de precio por importar. Yo a ella no me meto. Es un juego con una mecánica de gestión de dados en el que tendremos que ir superando también diferentes mazmorras e ir potenciando a nuestro personaje para volverlo lo suficientemente fuerte para que consiga resistir hasta el final de la mazmorra, que será ese final de mazo, y cuando se agote el mazo digamos que hemos conseguido llegar al final de la mazmorra y descenderemos. Cuando descendamos el número de veces que se nos indique en la carta de misión que juguemos, ya nos enfrentaremos directamente a ese boss final. Que bien puede ser un dragón, bien puede ser una hidra, bien puede ser el yeti, bien puede ser pues el boss que toque. Tiene diferentes personajes y cada personaje pues tiene sus habilidades y sus especializaciones. Es un juego que es una pasada, sobre todo a nivel de diseño, porque realmente con un maceto de cartas te construye una inmersión de juego brutal. Porque aunque parezca que sea lanzar dados y demás, para nada. Porque tú puedes incluso construir, digamos, builds, como se llaman en videojuegos, equipamientos concretos a tus personajes y decidir si desarrollas su potencial por aquí, por acá o por allá. Entonces te permite mucho tomar decisiones y realmente cuando estás jugando y pierdes,
A lo mejor puede ser que te salga mal una tirada, digas, buah, es que necesitaba un 5, me sale un 3, justo está aquí, pues recibo un puntito de daño. Pero incluso aunque pierdas, no te queda la sensación de, es que como estoy tirando dados, no me salen, ya está. No, porque tú puedes tomar las suficientes decisiones como para poder enfrentarte a esos desafíos realmente, si lo haces bien, claro. Es fácil perder, es un juego que se pierde, yo suelo perder casi siempre, pero por eso digo, pierdes, pero no con la sensación de, buah, es que vaya mierda de juego, sino con la sensación de, buah, es que si en vez de haber hecho esto hubiese potenciado esto otro, o si esa carta, en vez de cogerle y ganar experiencia, me lo hubiese quedado para utilizar este hechizo, lo hubiese podido utilizar para aquí. Entonces, es un juego que pica mucho, que las partidas tampoco son excesivamente largas, que de nuevo, en solitario es como mejor funciona, también se puede jugar a 2. Incluso si juntáis 2 cajas, compráis o 2 veces el juego o la expansión. La expansión es como otro juego base, pero con otros personajes y otros bosses diferentes. Podéis jugar hasta 4. Yo a 4 no lo he probado, pero bueno, que estamos hablando de juegos en solitario. Como solitario funciona muy muy bien, es un juegazo. Otro diferente, tanto en temática como en mecánica como en todo, es Viernes. Aquí seremos un nativo de la isla en la que llegó Robinson Crusoe y tendremos que enfrentarnos a él porque lo que queremos es que deje de molestar en nuestra isla. Es un juego de gestión de mazo en el que tendremos que ir enfrentándonos a diferentes premisas, diferentes peligros e ir avanzando poco a poco, irá escalando como diferentes etapas de peligrosidad, hasta que finalmente llegan pues unos piratas y unas historias y si conseguimos superar todas esas etapas, digamos que hemos conseguido la victoria. Es un juego difícil, sesudo, pero de partida rápida también. Rápida porque te van a matar muy rápido, pero aunque lo consigas, no es un juego de estar 2 horas ahí pegado, ¿vale? Es un juego relativamente asequible. Es baratito y es muy divertido, es muy interesante, muy entretenido. Este sí que es exclusivamente en solitario. Siempre podéis ampliarlo a 2 haciendo que las decisiones las toméis entre los dos, pero que se juega en solitario. Un juegazo, de verdad, muy chulo. Cielos de Metal es otro juego exclusivo para un único jugador en el que tomaremos el control de la humanidad y tendremos que defendernos de los marcianitos. Es un juego que se juega con una especie de track así, digamos que en vertical, pero bueno, un track, en el cual tú tendrás una zona en la que tendrás que ir potenciando y creando como... Si habéis jugado a Fallout Shelter, visualmente os recordará mucho, al menos a mí me lo recuerda. Es como tendrás que ir creando diferentes módulos para ir potenciando tus armas, tus historias y irte enfrentando a los marcianitos, que recuerda mucho visualmente el juego al típico Space Invaders en el que tú tenías la nave y ibas moviéndote así, los marcianitos iban cayendo como en hilera. Pues es un poco esa misma premisa. Las naves irán cayendo poco a poco, irán aumentando su peligrosidad y nosotros tendremos que mejorarnos poco a poco para poder hacer frente a esas naves y defender la ciudad completa. Además trae un modo campaña en el que te plantea diferentes escenarios y que tienes que sobrepasar con una serie de criterios pues distintos que te van formando una campaña, digamos. Juego que también está muy bien, que tampoco es elevado de precio y muy interesante, sobre todo si os gusta pues eso, tienen también como un recordatorio un poco a videojuego, ¿no? Muy chulo. La saga Pequeños Grandes, ¿vale? Estos son un abanico de juegos que es pequeños, grandes, lo que sea, en el que cada juego pues te ofrece una premisa distinta. Los hay de dinosaurios, los hay de zombies, los hay de piratas, los hay de mazmorra y dungeon crawler. Cada juego también te presenta una mecánica diferente. Hay algunos que son de gestión de mazos, otros que son de gestión de dados, otros como el Pequeñas Grandes Mazmorras, que es que tú tienes tu personaje con tu miniatura, tienes que ir avanzando por las diferentes localizaciones e ir mejorando tu personaje. No son exclusivos en solitario, pero muchos de ellos sí que lo permiten y como digo, como tanto la estética como la temática, como todo, varía en función del juego, pues ya es ver un poco el que más os interesa. Si os gustan más los dinosaurios y el de dinosaurios además tiene una mecánica que os gusta y puede solitario, pues eso os puede interesar más que a lo mejor uno de piratas que no os interesa, o a lo mejor os interesa el de piratas. Yo os lo digo, os pongo aquí unos cuantos ejemplos para que, por si no los conocéis, los bichéis. Porque además la ventaja que tienen es que ofrecen muchísimo contenido a un precio muy reducido, que eso hoy en día es bastante complicado porque los precios están hiper mega disparados. Y estos juegos de media suelen costar unos 25 euritos y son juegos grandes. No es un juego, aunque venga en caja pequeña, viene hasta arriba y con una variedad y un diseño de juego grande. Luego tenemos la saga Aventura Z, que tenéis la campaña completa de una de las 2 aventuras que trae el Aventura Z Lovecraft, subida al canal por si queréis bichearlo y ver un poco más en profundidad de qué va. De momento hay 2. Uno es sobre Lovecraft y el otro se llama Héroes, que va sobre espada y brujería. De hecho, cada una de las aventuras se llama así. Todos los juegos te ofrecen 2 aventuras diferentes. En el caso del de Lovecraft son 2 relatos de Lovecraft, El color que cae del cielo y La sombra sobre Istmo. Y aquí pues uno se llama espada y el otro se llama brujería.
El juego nos propone, pues eso, 2 aventuras diferentes en el que tendremos que coger el rol de uno de los personajes que te proponen para esa aventura y nos iremos moviendo por el tablero, combatiremos, investigaremos, resolveremos acertijos y demás para ir avanzando en una trama hasta que desemboquemos en el final de la misma con multitud de finales posibles, vaya. Al menos en el Héroes no lo he podido disfrutar todavía, pero me consta que es más y mejor. Pero ya en el Lovecraft había muchos finales posibles, algunos buenos y otros bastante más fatídicos para tu personaje. Pero eso también hace que aumente la rejugabilidad. Es un juego que además es bastante económico, digamos, para lo que te ofrece y demás, y que si os gusta algo más tranquilo, que os cuenten historias o lo que sea, y no tanto algo más de acción, pues sí que tiene su combate y demás, sobre todo el de espada y brujería, pues sí que está más enfocado en el combate, pero el de Lovecraft está mucho más enfocado en la investigación, en resolver acertijos y en ir descubriendo una trama que puede ser que tú te la montes en tu cabeza y que luego no se corresponda con lo que realmente estás viviendo. Es muy chulo. Si queréis echar un ojo, de verdad, echadle un ojo a alguna partida, si no queréis haceros spoiler. Aunque, como hay tantos finales y tanta variedad de escenarios, porque puede ser tú vayas a un sitio, que el otro vaya a otro, y que el otro vaya a otro, y que aunque coincidáis en el sitio, cada uno haga una cosa diferente. Pero bueno, si no queréis spoilers, no los veáis todos, pero si queréis conocer un poquito más, os animo a que vayáis a la partida y veáis un poco ese tipo de cosas que te propone. Porque realmente es muy chulo ver cómo de repente tienes que sacar y empezar a resolver enigmas con un alfabeto que te han dado antes, y tienes que invertir las letras con un espejo y apuntar no sé qué y hacer historias, y se presta mucho realmente a una investigación. Hostage Negotiator, o como se pronuncia, pues es otro juego de esos clásicos de juego en solitario puro. Aquí nos pondremos en el papel de un negociador y tendremos que ir tomando decisiones y hablar con el secuestrador para que vaya liberando rehenes sin que se nos mueran por el camino. Entonces es un juego muy interesante porque las cartas, es un juego de gestión de cartas y de toma de decisiones. Y es un juego en el que las propias cartas serán frases que podremos ir diciendo. Entonces, claro, se trata de tú ir articulando frases y demás para irlo convenciendo de que te suelte rehenes, pero que no aumente mucho su estrés, que no se le vaya la pinza, que no haya percances ajenos a vosotros. Y está realmente... La premisa es muy interesante. Yo no tengo ningún vídeo aquí en el canal, pero si podéis echarle un ojo, picheadlo, porque además tampoco es excesivamente caro, porque los juegos en solitario exclusivamente, como son para un jugador y son más pequeños y tal, tampoco suelen ser muy caros en cuanto a cantidad de precio. Que sea caro o no, pues ya depende del valor que tú le des y demás, pero bueno, que es realmente interesante, y la premisa cuanto menos es distinta. Está muy chulo, de verdad, muy interesante. Pues también tenemos This War of Mine, un juegazo en solitario, pero que es complicado. No es que sea complicado en cuanto a reglas, ni nada así, tiene su complejidad, ¿vale? No es un filler, no es un virus, no es una cosa así, tiene más complejidad, pero tampoco estamos hablando de una cosa hiper mega compleja, pero es un juego complicado, sobre todo por la temática. Principalmente era un videojuego, así que si os suena el videojuego, pues os sonará este, porque es prácticamente lo mismo. Es la misma premisa, mismo juego, misma ambientación, mismo todo. Digo que es un juego complicado porque es un juego en el que controlaremos a una serie de personajes en una ciudad que está siendo asolada por una guerra. Y es un juego duro. Es un juego duro porque tendremos que tomar decisiones difíciles en situaciones desesperadas. Por lo que si sois especialmente sensibles con el tema, o por alguna razón os toca de cerca o lo que sea, pues a lo mejor pues puede acabar siendo un poquito más complicado, pero desde el ámbito emocional que desde lo que es el propio juego. Más allá de eso, es un juego, es un juegazo, vaya, es hiper completo, trae 1000 historias, 1000 decisiones que tomar, además tiene es una pasada. Todo lo que os pueda decir del juego se va a quedar corto. Si conocéis el videojuego, sabréis realmente la profundidad que puede llegar a tener el videojuego. Pues este es prácticamente igual, pero es que incluso como adaptación de un videojuego te diría que casi me funciona más el juego de mesa, porque de alguna manera lo sientes más, porque tú realmente estás viendo, estás leyendo, de alguna manera el ser un videojuego te distancia un poquito más, o al menos yo lo siento así, no sé. Es un juego en el que prima la gestión, ¿vale? Tenemos que gestionar personas, tenemos que gestionar recursos, tenemos que gestionar supervivientes, y por supuesto también narrativo, en el que tiene incluso un libro aparte solo para decisiones y situaciones y ver cómo se resuelven. Como digo, un juego duro, porque puede darse el caso de que, pues situaciones como si se me aparece en la puerta de mi casa un extraño y es una madre o un padre o lo que sea, un abuelo con un nieto, porque el abuelo va a morir de hambre y te quiere dejar al nieto antes de morir. ¿Qué haces? ¿Te lo quedas o no? Porque claro, es una boca más que alimentar, pero es un niño. ¿Te lo quedas? Vale, pues ahora el niño tiene hambre. ¿El niño qué hace? Pones a trabajar al niño. Si no pones a trabajar al niño, os morís, porque no hay recursos como para que el niño esté ahí parado. Pero es un niño. Entonces, bueno, digamos que lo pones a trabajar, ¿vale? Voy a buscar recursos. Los recursos resulta que lo tiene un grupo de niños que han conseguido sobrevivir a base de asaltar, yo que sé, máquinas expendedoras.
¿qué hace? ¿Le roban los recursos a los niños? ¿O no? Entonces, es un juego que te plantea todo el rato ese tipo de situaciones que es como, moralmente es duro, pero si conseguís aislar esa parte y, digamos, introduciros en la historia lo suficiente para vivirla, pero tampoco como para realmente sentirla y poneros malos, pues es un juegazo porque la profundidad que te ofrece, la ambientación, la historia, el sistema de juego, todo es una pasada. Es un juego duro, porque además es difícil de ganar, es muy fácil que los personajes se te mueran, esto ha pasado incluso en el videojuego. Lo más normal es perder y morir y que diga, tanto viaje para acabar así. Pero es que es duro, es que es un juego que te está planteando una situación muy dura. Entonces el juego también es verdad que no es un juego barato, a veces lo ponen de oferta y está algo más barato, que es un juego de precio muy elevado, pero es un juegazo. Entonces, bueno, por traeros algo un poco más diferente, más narrativo y de escala mayor también, pues lo introduzco porque como juego en solitario es una pasada. No es exclusivamente en solitario, se puede jugar a más personas, pero en solitario funciona muy muy bien. Perfecto, vaya. Otro juego que también es hiper mega archiconocido es Terraforming Mars. Es un juego feo como un demonio, pero bueno como un ángel también. Es un juego euro, ¿vale? Es decir, es un juego en el que tendremos que ir gestionando diferentes recursos. Bueno, en este caso tendremos que hacer 1000 historias. Es un juego en el que puedes hacer muchísimas cosas diferentes. La premisa es que tomaremos el control de una corporación y tendremos que luchar por ser los primeros en colonizar Marte, digamos, terraformarla para que sea habitable. Entonces, claro, pues tendremos que prestar atención a cosas como subir la temperatura, el oxígeno, alimentación, dinero, financiación, ese tipo de historias y diferentes mecánicas. Tendremos que ir colocando cosas, gestionando nuestras cartas y demás para conseguir ser los jugadores que lo consigan antes que nadie a través de unos sistemas de puntuación y demás. Como digo, un juego muy chulo, muy feo, la verdad. Estéticamente pues se podía mejorar. Luego sacaron otro, que es el Expedicionares, que es más baratito que este, más bonito, y es un poco lo mismo, los sentimientos son parecidos, pero más reducidos. No he jugado al Expedicionares, pero es un poco... Tampoco quiero decir el hermano pequeño, porque no es que eso da a entender un poco que es peor, para nada, pero en Terraforming Mars igual las partidas se te van a una duración, imagínate, te duran 2 horas, pues aquí te duran 1, ¿vale? Quiero decir, es también más contenido, también valoradlo por el tiempo que podáis dedicarle al juego, porque las partidas son bastante largas, igual que en el This War of Mine, no son partidas de 20 ni 30 minutos. No obstante, este Terraforming Mars también comprende un abanico de jugadores más extenso, pero como estamos hablando en solitario funciona muy bien y es uno de los solitarios más consolidados, digamos, dentro de la mecánica de un Eurogame. Y por último os traigo este Final Girl. Este juego, que recuerda un poquito también en estética y demás al Hostage Negotiator, nos pondrá en la piel de la típica chica protagonista de una peli de terror adolescente rollo Scream y demás, en la que tendremos que sobrevivir a un asesino. Los escenarios se componen de la combinación de una localización y un asesino en cuestión, de manera que el juego pues te viene con diferentes versiones, diferentes localizaciones y un par de asesinos, y pues en función de cómo los combines pues te dará lugar a diferentes escenarios. Además hay cajas de expansión, me parece que estaba pendiente de que llegara a España, ¿vale? Creo que aún no ha llegado, pero juraría que iba a llegar en español, pero aún no ha llegado. Pero bueno, quiero decir que hay cajas de expansión que te traen pues más personajes, cada personaje por supuesto pues con sus habilidades y sus cosas, más asesinos y más localizaciones. Además está muy guay porque vienen como en una especie de rollo como si fuera una cinta de vídeo, como un VHS un poco así. Estéticamente cuidan mucho el detalle. Inciso, lo he mirado y según he visto confirmo que GeneX Games lo va a traer en castellano este juego y algunas de sus expansiones. He visto también por ahí. No sé si todas, no sé si algunas. Bueno, pues ya está. Ya os he soltado la retaíla, la chapa, los no sé cuántos juegos que podéis jugar en solitario. Algunos son mucho más comunes, pero bueno, aún así, como este vídeo también está pensado como un poco para gente que no juegue mucho en solitario, que vaya a empezar, pues está guay. Incluso los que están ahí, que son muy conocidos, pues también comentar algunos de ellos, y algunos que a lo mejor no son tan conocidos. Pero bueno, en general tampoco he dicho ninguna rara avis, creo. Que de todos modos, aquí solo os he puesto unos pocos ejemplos. Seguro que vosotros consideráis que hay alguno súper chulo que cómo puede ser que no haya hablado de ese. Pues podéis dejarlo también aquí abajo en un comentario y así el que venga a ver el vídeo se puede ir a los comentarios y ver más ejemplos y más juegos diferentes que pueden ser interesantes, que yo al final, por una cuestión de, pues mira, que no sea un vídeo eterno, pues lo reduzco a unos cuantos que me parecen interesantes y que abarquen diferentes pues temáticas, rango de precios, sistemas de juego y demás, por dar un poco diferentes alternativas, pero que como digo hay muchísimos más igual de bueno que son interesantes. Así que si consideráis que hay alguno que me he dejado que a vosotros os flipo y que yo no lo he dicho, podéis dejarlo abajo para que otra persona cuando lo lea lo descubra también.
Por mi parte me despido, no me extiendo mucho más, daros las gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo, deciros que si os gusta esto y os apetece que hagamos más contenido así o tenéis alguna sugerencia, podéis dejarlo también abajo en comentarios y en general cualquier cosa que os apetezca expresaros, podéis expresarla siempre del respeto y la educación, no digáis ninguna barbaridad, pero que podéis utilizar el canal para expresaros, por supuestísimo. También si os gusta, pues podéis suscribiros para estar pendientes un poco de las cosillas nuevas que vayan llegando. Si os gusta, pues también podéis dejar el me gusta, que son cosas que ayudan mucho y demás. Sobre todo a nivel anímico, porque, joder, ves que no cae en saco roto, ves que la gente lo ve, pero que responde, que gusta, ¿no? Que eso es lo que mola de esto al final. Y ya está, no me extiendo ni me repito, ya bastante chapa os he dado. De nuevo, muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Chao.